Eso, muchas gracias. Vale, y también eso, en algún momento igual si a alguien se le escapa el micro o cualquier cosa ya os iremos comentando. Yo me presento, ¿vale? Yo soy Joel, formo parte de la cooperativa agroecológica Ortigas, aquí en Granada, y ahora mi compañero Cali os va... Estamos aquí, manteniendo la distancia, pero estamos juntos. Os va a explicar un poco en qué consiste nuestro proyecto Ortigas. Antes de nada, quería avisaros también que a partir de, supongo que de este momento, ¿vale? Vamos a grabar esta charla para poder difundirla en plataformas, pues, YouTube y así, ¿vale? Entonces, ahora le cedo el paso a Cali. Félix, ¿nos puedes hacer por eso una seña si se le escucha? ¿Vale? A ver, sí. prueba. ¿Me escucha bien? Estupendo. Perfecto. Venga. Bueno, hola. Me voy a quitar este casco porque me oigo en eco. Soy Cali y llevo formando parte de Ortigas yendo y viniendo pues alrededor de 5 años. No sé si a lo mejor prácticamente todas las personas que están aquí conectadas saben lo que es Ortigas porque están en Ortigas, pero no puedo empezar sin presentar un poco nuestro proyecto. Entonces, bueno, Ortigas, con H, como sabéis, es una cooperativa agroecológica no solo de producción, distribución y consumo local de verduritas ricas que crece en terrenos cedidos de Durcal, cerca de Granada. En Ortigas hemos intentado que se cree un espacio crítico de aprendizaje, también tenemos una organización asamblearia y se intenta como acercar de alguna manera el campo a la ciudad, mejorar los hábitos de consumo. Yo, por ejemplo, antes de entrar en Ortigas no tenía ni idea de la verdura local de temporada de donde yo vivía. Ahora pues lo sé. Y bueno, intentamos un poco, de alguna manera, que sea un motor de cambio social, esa es la intención. Somos, bueno, según mejores y peores tiempos, invierno, verano, entre 100, 100, yo creo que los buenos tiempos hemos llegado a 200 personas alguna vez. Hemos llegado, pero no es el caso. Y bueno, ¿cómo nos organizamos tanta peña? De una forma asamblearia. Pues nos organizamos en grupos que llamamos GACs, grupos de autoconsumo, que bueno, tienen nombres graciosos cada uno y bastante particulares, que bueno, así nos organizábamos para repartir la verdura. Entonces, cada GAC, todos los miércoles por la tarde, reparte y recoge su verdurita ecológica. Antes, eso lo hacíamos en un mismo espacio abierto en una plaza en Granada, donde podíamos vernos, teníamos una diferencia de unos 20-30 minutos y como que nos íbamos viendo todas las personas, teníamos ese lugar de encuentro. Ahora, por las circunstancias que tenemos, los GACs, los grupos están repartiendo en zonas, en barrios diferentes de Granada y bueno, pues por la medida de seguridad muchas veces ni siquiera nos estamos viendo demasiado. Y os preguntaréis, para la gente que no sabe Ortigas, ¿cómo llega la verdura de Durcal a Granada todos los miércoles por la tarde? Pues porque hay un GAC, un grupo que se llama Almócita, que está compuesto por normalmente 3 personas que se encargan del cuidado estable y remunerado de nuestras huertas. Entonces, todos los miércoles traen la verdura en la furgo de Ortigas, antes a una zona específica, ahora se tiene que dar un paseíto por Granada los miércoles. Y son estas personas las que organizan el trabajo en la huerta, donde, aparte de que estén ellos de forma constante, todas las personas que forman parte de Ortigas tienen la responsabilidad dentro de lo posible de ir a trabajar en la huerta una vez al mes, idealmente. Que bueno, según la persona hay gente que le mola más, gente que le mola menos, gente que da más, gente que da menos, pero yo os animo porque ahora mismo en estos tiempos raros es un tesoro el poder tener un espacio abierto donde compartir una actividad guay con gente interesante. Entonces, bueno, estas personas, como digo, almócitas, están remuneradas y su sueldo pues sale de, bueno, como los gastos que podríamos tener, algo se rompe, la furgo necesita algo, etcétera, salen de la cuota mensual que cada persona, miembro de Ortigas, paga mensualmente. Entonces, pues tenemos como una cesta o media cesta, llamamos a veces cesta y caja o media cesta y cesta, bueno, como 2 medidas, 2 cantidades de verdura. Yo, por ejemplo, tengo media cesta a la semana y no me da tiempo de comérmelo yo sola y pago 30 euros al mes.
mi media cesta de verduras todas las semanas. O también se podría el doble, realmente, porque yo creo que más para familias, para pisos o algo así, sí. Realmente. Como digo, la organización es horizontal y asamblearia, lo que significa que tenemos asambleas generales, que antes nos veíamos y era un espacio muy guay, hacemos dinámicas, ahora no somos complejos, tienen que irse los representantes, etcétera, que os voy a contar. También hacemos asambleas en el grupo específico del que formamos parte, en los GACs. En el mío, la BIM, lo hemos hecho digitalmente en algún momento, dadas las circunstancias. Y luego, para la organización, digamos, de que siga funcionando la cooperativa, en cada grupo o GAC hay una persona que es responsable de una comisión. O sea, por ejemplo, nosotros entre todos organizamos la economía, hay personas, al menos una persona representante de cada grupo que se encarga de llevar la información sobre la economía de la cooperativa a su grupo, personas que se encargan de difusión, fuera de Ortigas para que otras personas nos conozcan y puedan formar parte, personas que se encargan de productos extra, que es lo que comentábamos antes, cosas como aceite, como aguacate, cosas que se cultivan cerca de nuestras huertas, pero que nosotros no trabajamos y entonces tenemos acuerdos con otras personas, ¿no? Y bueno, esta no es la comisión de la que Joel y yo formamos parte, que es Educación, que se encarga pues de mantener un cierto nivel de cuidado y bienestar dentro de los GACs. Y en este momento veíamos que era problemático la falta de conexión. Y por eso justamente estábamos haciendo esto. Ahora voy a dejar yo que explique esta iniciativa que hemos creado desde Educación, pero antes de darle paso, pues si alguien que está presente no forma parte de Ortigas, le interesa, quiere saber más, tenemos un correo muy guay que se llama arrimate@ortigas.es, donde podéis escribir y os podemos resolver las dudas que queráis. Muy bien, pues muchas gracias, Cali. De todas formas, creo que podemos escribir por el chat este correo y así la gente que le interese, pues ahí lo tiene escrito. Me gustaría resaltar una cosa que ha dicho Cali, que es verdad, o sea, en el confinamiento, de hecho, en el confinamiento estricto, puro, que estuvimos ahí unos mesecitos encerradas, había lista de espera para ir a la huerta. O sea, realmente ahora mismo como que se le puede sacar muchísimo provecho. Bueno, entonces, explicado un poco la situación en la que se encuentra la cooperativa ahora mismo, desde la Comisión de Educación, como ha comentado Cali, nos planteamos que había que crear alguna iniciativa que moviera un poco la cooperativa, ¿no? Porque igual antes, para financiarnos, podíamos hacer fiestas, lo que se llaman barriles, ¿no? Que es juntar a personas, hacer, bueno, al final sorteos, podíamos hacer venta de productos, podemos hacer muchísimas más cosas que ahora mismo por los problemas de accesibilidad que ha creado la pandemia no es posible hacer. Entonces se nos ocurrió iniciar como una plataforma que se llama Semillas con la arroba, ¿no? Como para simbolizar un poco esto, ¿no? De traer a gente o proyectos interesantes que vayan un poco acordes con los valores que defiende la cooperativa y poder, ni que sea, pues, servir de medio de difusión de nuestro proyecto y del otro, de crear alianzas entre distintas entidades, organismos, etcétera. Y bueno, entonces, antes de darle paso y presentaros a Félix, vamos a seguir haciendo charlas y la difusión la haremos por diferentes redes sociales, en Facebook y en Instagram. ¿Vale? Si queréis, ahora os escribimos también en el chat las cuentas. Y nada más, entonces, para dar inicio a esta primera charla de la plataforma Semillas, os vamos a presentar a Félix Rodrigo Mora. Comentaré muy poquito porque ahora se presentará él mismo, pero forma parte del proyecto Arrendajo, que trata básicamente de la reforestación del arbolado autóctono de la península ibérica. Corrígeme luego si me equivoco, Félix? Entonces, nada, brevemente, si te puedes presentar un poco y también explicarnos en qué consiste la problemática actual que sufren las poblaciones, bueno, como el arbolado en general de la península, pero en concreto igual te gustaría hablar de las poblaciones de quercus o de aquellos productores de encino. Adelante. Bueno, me presentaré diciendo simplemente que yo soy una persona muy comprometida con el mundo rural.
no solamente en su parte biológica, arbolado, aguas, todo esto, sino también en su parte cultural, social. Yo he desempeñado una función muy importante en la ampliación del conocimiento popular de lo que es los bienes comunales, las tierras comunales y las estructuras autoorganizativas, como es el concejo abierto. En varios de mis libros los trato. Entonces, en ese marco, pues ya llevaba tiempo dándome cuenta que los quercus, que son lo fundamental de los árboles autóctonos peninsulares, pues estaban en regresión, porque la agricultura crecía deprisa y cada vez se cortaban más árboles. Los quercus, ya sabéis, aquí en la península ibérica son 5 especies. El roble y la encina, que son las más conocidas, el quejigo, el alcornoque y la coscoja. Esos son los 5 quercus. Tienen entre ellos muchas coincidencias genéticas, hasta tal punto que a veces se hibridan de forma natural, pero son distintos. Y había participado desde hace muchos años en esfuerzos reforestadores, tanto con bellotas, los menos, como también con plántulas, es decir, se crían arbolitos y luego en un vivero y se intentan luego ponerlos en el mundo, en un espacio rural. Pero esto no me producía satisfacción hasta que hace año y medio, con unos amigos de una asociación que se llama Áreas Verdes, pues en un vídeo, un poco así en broma, se nos ocurrió hablar del arrendajo, del pájaro este, que por su cuenta recoge bellotas, las guarda en lugares ocultos y se le olvida luego ir a por ellas, estas bellotas germinan y entonces el arrendajo hace un trabajo en la naturaleza bastante importante de difusión de los quercus. Se nos ocurrió eso en mayo de 2019 en un vídeo que se puede ver, luego hicimos otro ya en septiembre hablando de que habría que hacer un esfuerzo forestador popular, que es el proyecto Arrendajo, y ya el año pasado lo hicimos. Las temporadas de la bellota son de noviembre a febrero. Bueno, con mucho optimismo. Este año ya estamos a finales de enero y ya casi no hay bellotas, ¿no? Porque ha venido un poquito adelantado el otoño y en vez del 1 de noviembre, como suele ser habitual, pues ha sido el 15 de octubre. Entonces, es la segunda vez que lo hacemos. El procedimiento del proyecto Arrendajo es muy simple. Se trata de coger bellotas y de ponerlas. Animamos a cada persona a que se comprometa consigo misma a recoger 10 kilos de bellotas y que luego busque espacios desforestados donde ponerlas, a ser posible espacios comunales, pero si en su pueblo, en su barrio, donde sea, no hay espacios comunales, pues otros espacios de uso común, como pueden ser cunetas de carreteras, sin descartar pastizales, que muchos de ellos están semiabandonados, o incluso tierras particulares. Se pide autorización y mucha gente pues te lo concede. Entonces se trataría de coger 10 kilos de bellotas y ponerlas. Y esto lo queremos hacer durante 20 años. Es decir, durante 20 años creemos que podríamos llegar a generar 500 millones de árboles, de algunos de los quercus, porque cada quercus tiene su nicho ecológico. Es decir, no es lo mismo el espacio donde está la coscoja, que es el quercus que más aguanta la sequía, que donde están los diversos tipos de roble, que el roble requiere unas condiciones de más humedad, menos calor y tal. Bueno, dependiendo de las circunstancias, pues se hace. Y con esto podríamos poner 500 millones, incluso 1.000 millones, dependiendo de la cantidad de gente que se sume. Si es colectivo, pues mejor. Y también organizamos por nuestra cuenta salidas al campo. Hemos hecho alguna muy buena en la parte de la sierra por San Martín de Valdeiglesias, está en la Comunidad de Madrid, pero ya tirando hacia el Escorial. Ahí hicimos una que se pusieron muchos kilos de bellota. Luego hay que ser realistas, solo germina una bellota de cada 20, el resto se la comen los ratones de campo o le pasa algún avatar. Bueno, no queremos tampoco engañar a nadie diciendo que esto va muy deprisa, ¿no? Pero tener en cuenta que un arbolito a partir de 5, 6, 7 años, según las condiciones de clima y de suelo, ya empieza a producir sus propias bellotas, con lo cual esto es un proceso generado. Y eso, en esencia, es el proyecto Arrendajo. 10 kilos por temporada, por persona, ponerlas, buscar sitios donde ponerlas, crear equipos de trabajo para hacerlo y durante 20 años. O sea, que lo hemos hecho este año y lo haremos el año que viene. Luego, de aquí a noviembre, ¿qué haremos? Luego os respondo a esa pregunta. Este año tenemos planes para ocupar el sitio de aquí a noviembre. Félix, también me parece que aquí tienes un libro
¿no? Que se llama Naturaleza, Ruralidad y Civilización. ¿Querrías comentar alguna cosa en relación a esto, ¿no? Al proyecto y la problemática? Cosas que se traten en el libro. Sí, el libro incluye una reflexión sobre su primera parte es más sociológica, es, digamos, sociología del mundo rural, pero la segunda parte es agricultura, montes. La segunda parte es menos leída, a la gente le resulta un poquito pesado quizá, pero bueno, para mí es la que más me gusta. Nosotros sabíamos, por un lado, del daño que hace la agricultura. La agricultura es una artificialización de los ecosistemas. ¿Por qué? Porque el arado y la azada también mueve la tierra y entonces produce erosión. Entonces, las tierras movidas por la agricultura, pues se acaban erosionando, ¿no? Se puede esto durante un tiempo eliminar o contener con la ayuda de los abonos, pero a largo plazo no se puede hacer, ¿no? Alguien dijo, los arados abren el camino a los desiertos. Y éramos conscientes de esto, bueno, de esto es consciente mucha gente. Y ya hace como 15 años surgió la reflexión entre alguna gente que nos gustaba el mundo rural de qué pasaría si pudiéramos alimentarnos de productos de los árboles. Porque al alimentarnos de productos de los árboles, cuidaríamos los árboles y no necesitaríamos acudir a la agricultura, a los cereales que para su siembra y su cultivo se requiere destruir los árboles, se requiere cortar, ¿no? Si no del todo, pero por lo menos casi todo. La dehesa es un bosque aclarado, tan aclarado que al final casi no quedan árboles, ¿no? No quedan allí 4 árboles y ya los están arrancando. Como habíamos leído a autores antiguos que en el periodo prerromano, antes de la llegada de los romanos, sabemos aquí, porque los autores lo dicen, que los pueblos de la península ibérica se alimentaban las 2/3 partes del año de bellotas. Esto es así, es más, los trabajos arqueológicos lo han probado completamente. Entonces, la conclusión primera nuestra es, para evitar los daños de la agricultura y de la excesiva agricolización, es decir, del exceso de agricultura, ¿qué tal si nos preocupásemos de buscar un uso alimentario a la bellota? Y eso empezamos ahí, mi libro ya habla del asunto y hemos avanzado bastante hasta tal punto que aquí y en Portugal pues ya se comercializa harina de bellota, no como negocio, cuidado, no es esto, ¿no? Igual que vuestro proyecto Ortigas pues tiene 60 cestas, habréis dicho, o medias cestas. Algunos de nosotros, yo no, estamos comercializando pequeñas cantidades de harina de bellota, ¿no? Porque tiene unas cualidades muy interesantes para hacer pan de bellota. Hemos conseguido hacer pan de bellota de gran calidad. Podemos hacer pan de bellota. Félix, perdona. Dime. Luego te preguntaré sobre los usos. Si quieres, reservamos esta parte para después. Me gustaría aprovechar también para... Es una cosa que se me ha escapado y que ya se han encargado de ponerlo en el chat. Podéis escribir preguntas para Félix o para la cooperativa Ortigas, pero seguramente para Félix, sobre lo que queráis y después tendremos un espacio en el que le preguntaremos directamente. Perdona que te corte, Félix. Vale, has dado así pinceladas, bueno, has explicado en qué consiste el proyecto Arrendajo. Entonces, para una persona que no ha participado nunca, no sé si querrías hablar de quién lo lleva a cabo y también cómo participar de este proyecto. Pues nosotros en el segundo año lo hacemos desde un blog que se llama Asociación del Común y de una dirección mail que es asocdelcomún@gmail.com. Ahí podéis escribir. Nuestros medios son muy rudimentarios, tenemos poca gente, pero estamos contentos por lo logrado. Ahí, pues, ahora cuando acabe la época de la bellota, tenemos proyectos para seguir con otros árboles. Por ejemplo, el almez, quizá os suene, el algarrobo, la sabina. Bueno, este año queremos hacer como una asociación cuya base sea el amor por los árboles. El amor. Y la iniciativa popular para forestar, porque hay muchas asociaciones, tengo que decirlo, subvencionadas, de carácter institucional, que hacen muy poquito. Yo he trabajado con varias de ellas, les he llevado mi libro, pero hacer no hacen. Entonces nosotros queremos hacer un movimiento popular para recoger bellotas y sembrar bellotas. Y eso creemos que puede ser mucho más eficaz que esperar que te den una subvención, que poner un vivero y tal, aunque tampoco desdeñamos completamente a la gente que hace esto. Y eso es la esencia de nuestro proyecto.
Pero luego, claro, queremos que la gente se agrupase para atender otros árboles. Por ejemplo, en la situación tan mala que está, pues se puede decir las hayas, ¿no? De la mitad norte de la península ibérica tiene hayedos. Su situación es muy problemática. No germinan los hayucos, que es su semilla, ¿no? No voy a decir los tilos, las dos variedades de tilo autóctonas están en la misma situación. Entonces queremos ir aprovechando para, digamos, elegir árboles y dedicarles 3 o 4 meses a la preocupación por ese árbol, qué podemos hacer, etcétera. Y estamos creando grupos provinciales. En cada provincia pues unimos a la gente que nos escribe, luego esta gente se agrupa y vemos lo que se puede ir haciendo, tanto en el aspecto práctico, también como editar algún libro, hacer vídeos. Os sorprenderán algunos de los vídeos que vamos a hacer, que queremos hacer, que sí, van a ser hechos no por mí, cuidado, por personas que tienen un conocimiento profundísimo de los árboles y de la naturaleza. Y es lo que nosotros queremos, agrupar a esta gente que está dispersa, a lo mejor perdida en pueblos y tal, para crear un movimiento concentrado que pueda luego expandirse y atraer a personas que nos ayuden. Perfecto, Félix. Entonces, te quería preguntar también, porque actualmente está como resurgiendo una idea que, de hecho, para las personas que han estado al principio, ya comentabas un poco, ¿no? Que es la idea de reconectar con la naturaleza, sobre todo a raíz de la situación de confinamiento incluso, ¿no? Se hablaba mucho de esto de la importancia de la naturaleza y la importancia de reconectar con ella. Entonces, te queríamos preguntar, en tu opinión, ¿cómo crees que esta reconexión con la naturaleza puede ayudar a la sociedad? Pues la puede ayudar de diversas maneras. Con la pandemia se ha creado un estado de ánimo de desconfianza de las posibilidades de la ciudad. Hemos visto, quienes vivimos en la ciudad, yo ahora vivo en Madrid, los desabastecidas las grandes superficies, la situación problematizada. Entonces nosotros proponemos, yo lo propongo desde hace mucho, este es el libro que antes ha citado el entrevistador, este es mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, pues creemos que el retorno al mundo rural es bueno. Las ciudades están hipertrofiadas, están muy expandidas, ¿no? Y creemos que se debe de hacer una alimentación basada en 3 tipos de alimentos. Por una parte, los de la agricultura, huerta, cereal y tal. Luego, en segundo lugar, en las plantas silvestres comestibles. Esto es muy importante, El retorno a la alimentación con plantas silvestres comestibles es muy importante. Y en tercer lugar, utilizando alimentos de los árboles como son las bellotas. La alimentación humana con bellotas, si nuestros tatarabuelos de hace 2000 años lo hacían, y de hecho se ha mantenido en ciertas áreas del mundo rural hasta hace muy poco, pues entonces lo podemos hacer nosotros. Con esto, ¿qué se consigue? Pues se consigue reducir el espacio de la agricultura. Nosotros no estamos totalmente en contra de la agricultura, no, pero queremos reducir su espacio. Si consiguiéramos que en la península ibérica se redujera el espacio agrícola a la mitad, sería 10 millones de hectáreas ganadas a la agricultura que podrían dedicarse a bosques. Eso mejoraría, pues, todo. Mejoraría el clima, mejoraría la calidad de los suelos. Todo esto tiene que ser progresivo. ¿Cómo? Pues el contacto con las bellotas en algún momento te lleva a pensar en alimentarte de ellas. Hay muchas maneras, ¿no? Las bellotas tienen muchos usos, desde hacer harina, se comen crudas, se comen asadas, se pueden comer como si fueran judías guisadas, estofadas o garbanzos. Y luego está lo de las plantas silvestres. Por ejemplo, vosotros os llamáis ortigas con H, pero yo sé hacer una sopa muy buena de ortigas sin H. De ortigas se pueden coger y hay mucho más. Por ejemplo, ahora que ya en la época de las malvas, por eso tenemos este librote gordo aquí, que es nuestro manual de alimentación con silvestres. Este es un libro hecho por 8 personas, de cuenta voluminoso. Y aquí se dan explicaciones de reconocimiento de plantas que sirven a la alimentación y también de recetas que se pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, el caso de las malvas, a mí las malvas me encantan, o las acelgas silvestres, pues se explica cómo se pueden guisar las malvas, no solo se dice son comestibles, ¿no? Pero también se explica la importancia que tiene todo esto en la transformación de la sociedad, porque el camino de la agricolización creciente
es un camino hacia la locura, porque las transformaciones negativas climáticas que hace esto es tremenda. Hay que arrancar cada vez más árboles, cada vez la tierra está más erosionada. La península ibérica se va a convertir en una continuación del desierto norteafricano en 30 años, si no hacemos dos cosas. Primero, forestar. Segundo, poner límites a la agricultura. La agricultura tiene que ser limitada, no eliminada, porque eso no sería razonable, pero sí limitada. Los espacios agrícolas tienen que ser relativamente reducidos. Y entonces hay que pasarse a la alimentación con silvestres, que esto se ha hecho hasta hace muy poco, ¿no? Incluso vas a lugares de, digamos, alejados y todavía te encuentras, sobre todo con mujeres mayores, que saben un montón de plantas silvestres y te dicen, yo utilizo esto para esto. No solo en el uso medicinal, que es lo que llega a la gente, sino alimenticio. O sea, hay un uso medicinal de las plantas que es muy respetable, pero hay otro que es alimentación normal y corriente. Claro, has ido comentando, de hecho, yo te iba a preguntar a través de qué acciones y qué actitudes se puede llevar a cabo esta reconexión con la naturaleza. Entonces, más o menos has dicho, pues eso, ¿no? Que hay que forestar los espacios, hay que retornar a una alimentación a través de plantas silvestres y, por ejemplo, en concreto las bellotas. No sé si querrías comentar algo más en esta línea, de qué acciones y actitudes se pueden llevar a cabo. O a lo mejor ya lo has dicho todo. Hay una cosa más. Mira, observo gente que se ha incorporado este año al proyecto Arrendajo, que cuando uno entra en la preocupación activa por conseguir bellotas y plantar en los espacios que están deforestados, o a veces no, por ejemplo, pinares de repoblación, que hay que ir sustituyendo el pino, que tiene muchas funciones negativas, por los quercus. No se trata de cortar todos los pinos, sino ir introduciendo entre los propios pinos, ¿no?, plantaciones de bellotas, que por cierto es lo que hace también el pájaro el arrendajo, para que vayan surgiendo quercus, por ejemplo. Consiguen a través de esto una conexión con su entorno como nunca lo han tenido, porque empiezan a mirar el espacio en que viven, sobre todo su comarca, porque los seres humanos que no están en ciudades vivimos en comarcas, viven en comarcas, ¿no? Y entonces empiezan, porque se hacen las preguntas. Primero, ¿dónde podemos conseguir bellotas? Segundo, ¿dónde podemos plantarlas? Y entonces ven todo de manera diferente, ¿no? Se preocupan dónde hay buenas bellotas, dónde pueden ponerlas y acaban logrando un conocimiento del medio rural en que viven que de la otra manera no es posible, porque lo ven todo con un ojo nuevo. Ellos ya no son simplemente observadores de la naturaleza, sino cooperadores con la naturaleza. Y esto es un cambio mental decisivo, porque es muy distinto llegar a un sitio y decir esto es bonito, tal, o bueno, no siempre es bonito, a decir, aquí no hay ningún árbol, esto es un desastre, esto es un secarral. Pero cuando das el paso siguiente a comprometerte en la transformación, entonces ya lo ves todo de manera diferente. O lo mismo cuando dices, vale, la alimentación al 100% de productos de la agricultura no es buena, entonces voy a pasarme al conocimiento de las plantas comestibles, que se requiere tiempo, ¿eh? Nosotros lo que hacemos es que la gente vaya reconociendo en tandas de 10 a 10. O sea, hacemos un taller, que ahora estamos preparando un segundo libro, que lo está haciendo una amiga, de reconocimiento de plantas silvestres, y cuando hacemos recorridos botánicos, pues cogemos 10 plantas, las más comunes en el lugar, y decimos, vamos a ver si reconocéis bien estas 10, ¿no? Se reconocen bien 10, uno se habitúa con ellas y luego se pasan a otras 10. La gente que se maneja mucho puede llegar a conocer 200, 300, ¿no? Los que nos manejamos un poquito, pues en mi caso reconocemos 30 y quizás sean muchas. Eso cambia la actitud. Ya no es uno un observador, como digo antes, sino un transformador, un cooperador de la naturaleza. Y eso lo modifica esencialmente todo. Claro. Muy interesante todo lo que comentas, Félix. Creo que, de hecho, como comentábamos antes en el motivo de estas charlas, creo que ahora mismo, de hecho, con las consecuencias negativas a nivel de salud mental y, bueno, al final la importancia de darle valor a la naturaleza para conservarle y conservar estos espacios, ¿no?, de calma y tal, creo que es muy importante todo lo que estás comentando. Entonces, también, volviendo un poco al tema anterior, te quería preguntar, bueno, la sede, o sea, entiendo que para contactar con vosotros tenéis que, bueno, he escrito como el Gmail que has dicho, asocdelcomun@gmail.com. Entonces, un poco para dar más información, ¿dónde está
¿por dónde se mueve este proyecto? ¿Es a nivel de, como toda la península tiene diferentes sedes? O actualmente, ¿eh? Bueno, ya he dicho, nosotros somos rudimentarios, ¿no? Nos guía más el entusiasmo que los recursos materiales y ahora pues tenemos gente de muchos sitios, gente que nos escribe de provincias. Por ejemplo, se ha hecho un gran trabajo en Mallorca. En Mallorca se ha editado notas, se ha ido a radios, porque nos interesa mucho que no quede la cosa en yo recojo bellotas y yo planto bellotas, sino que tiene que ir, se tiene que llegar a la opinión pública, se tiene que decir, conocerlo, ¿no? Porque hay personas aisladas, yo he conocido muchas personas, incluso allí en Granada, ellos llegan el 1 de noviembre o el 15 de octubre, cogen sus bellotas y las ponen. Y esto lo llevan haciendo desde hace 20 o 30 años. Pero para que sea eficaz necesitamos incorporar a mucha gente. Yo he calculado que necesitamos de aquí a 5 años tener 10.000 personas que cuando llegue el 1 de noviembre, sin más, se lancen al campo. 10 kilos no es mucho, eso se puede hacer en 2 salidas de fines de semana. 5 kilos no es mucho, ¿no? Es unas horas. Y entonces, pues tenemos ahora el caso este de un colectivo de gente joven de Tarragona, también ha funcionado bastante bien. En Murcia, donde los problemas de la forestación y la desertificación son terribles. Bueno, Murcia ni siquiera se puede forestar con quercus porque allí, salvo en las zonas montañosas, no hay quercus. Luego tenemos también en Burgos se han hecho cosas interesantes, en Cádiz. En algún caso la gente ya lleva años haciendo vivero, o sea, cogen bellotas y las ponen. Bueno, hay un debate sobre si es mejor hacer viveros y coger los arbolitos de 3 años y trasladarlos a la naturaleza o no. Vamos a hacer un programa precioso con unos amigos de Badajoz, que para mí es la gente que más entiendan de quercus de este país, con mucho, quiero decir que entienden como 20 veces más que yo. Y un asunto muy interesante también con unos amigos de Navarra, porque ellos han alcanzado la práctica autosuficiencia. Ellos hacen su alimentación huerta, plantas silvestres comestibles y bellota. Y ya llevan años, que no es una pasada de alguien que ha dicho un año y luego se cansa, no. Y entonces sus enseñanzas esperamos que sean útiles para mucha gente, ¿no? Y también, pues en Galicia, pues el libro de las plantas silvestres, pues se gestó allí en Galicia y hay un equipo muy interesante, han conseguido hacer el mejor pan de bellota que yo he visto, ¿no? Pero creemos que todavía falta dar el salto a hacer de todo esto un movimiento regular. Este año queremos hacer la prueba, ya os digo, de tocar otros árboles. Se admiten propuestas. Tenemos una del País Valenciano. Allí el almez es un árbol muy valenciano. Quieren que nos preocupemos de la situación del almez. Hay también otra propuesta de alguna gente de Asturias con árboles de allí, ¿no? Y bueno, pues lo intentaremos hacer, ¿no? Pero creo que una vez que unos cientos de personas, no necesitamos más, unos cientos de personas se muevan por el amor a los árboles y se vaya estudiando todos los problemas de los árboles hoy, porque la situación es absolutamente desastrosa. Por ejemplo, el abedul. El abedul, que era un árbol muy común en la península ibérica, está en periodo de cuasi extinción. El abedul, en tiempos primitivos, por ejemplo, en el Neolítico, se sangraba, se tomaba su savia y se hacía un líquido muy parecido al vino de él. Yo lo he tomado algo, bueno, incluso un amigo de Burgos hace vinagre de abedul, ¿no? Y me regala botellitas. Yo voy tan contento con mi vinagre. La especie humana ha vivido durante milenios antes de la agricultura alimentándose de los árboles, de los abedules. Por un lado se tomaba este líquido y por otro lado se hacía pan, porque la corteza de abedul, que es blanca, muy, muy curiosa, si recordáis, se puede moler y se puede hacer pan. Y de hecho, eso todavía no lo hemos intentado, ¿eh? Tengo que decir que un año de esto nos ponemos a hacer pan de abedul, que eso ya va a ser lo más. Pero cuando se haga una cultura del árbol, entonces la península ibérica la salvaremos de convertirse en una extensión del desierto del Sahara, que es donde está ahora. De hecho, igual saliendo un poco de guión, pero claro, las previsiones del IPCC, ¿no? Del IPCC apuntan como que España sufrirá muchísima desertificación. Las poblaciones de quercus están bien preparadas para ellas, entiendo.
al ser autóctonas? Pues bueno, los quercus, mira, hay gente que nos está escribiendo y nos está diciendo que tienen problemas con la germinación de la bellota. Eso ya lo conocíamos porque no es la primera vez, yo llevo muchos años, casi 20 en esto. Vamos a ver, las transformaciones climáticas pues originan anomalías en el arbolado y entonces no siempre la bellota actual es capaz de germinar, es decir, la bellota tiene que caer al suelo y entonces luego en el suelo echa para abajo las raíces y para arriba lo que luego será el árbol, ¿no? Y entonces el porcentaje de bellotas estériles, por así decirlo, es creciente. Siempre ha habido un porcentaje de bellotas, en algunos vídeos míos se explica cómo diferenciarlas antes de ponerlas, claro, porque ya que haces un agujerito en el suelo, pues tienes que ponerlas que tengan aspecto más fértil, no las infértiles, ¿no? Tenemos un problema con bellotas crecientemente estériles. Eso se sabe también con las hayas, el ayuco, que es la semilla del haya, que es como una almendrita. Ya sabemos, por ejemplo, en el sistema central, los hayedos, ya hace muchos años, me queda la duda respecto al hayedo de Tejera Negra en Guadalajara, que no lo he probado, pero en los que están en la provincia de Segovia y Madrid, casi todos los hayucos son estériles, es decir, por más que caigan al suelo, no germinan. Y luego están los quercus, tenemos el problema de la seca, que a mí me gustaría hacer un encuentro para debatir sobre la seca. En la provincia de Huelva ya dicen que ha destruido el 20% de las encinas. Y bueno, ahora en Badajoz se está haciendo un trabajo, gente ligada al proyecto Rendajo, para promover lo que se llama híbridos naturales, cuidado, de los quercus, a ver si esos híbridos que tienen un vigor muy fuerte, se les llama también mestos, pues podrían ser útiles contra la seca. Pero bueno, la seca es tremenda. No es un problema de la península ibérica, también hay en Alemania, ¿eh? En Alemania los robles tienen problemas graves. Bueno, hay algún documental muy alarmista. Estas cosas que hacen las televisiones siempre están metiendo miedo, ¿no? Vamos a ver, todos sabemos lo que es la seca, los que han hecho el programa en la tele y nosotros. Pero ellos lo único que quieren es como aterrorizar al personal, ¿no? Igual que están haciendo con lo de la pandemia. Cuando nosotros no lo enfocamos así, nosotros decimos, vale, está el problema de la seca. Eso es lo que nos lleva, pues que hay que plantar más bellotas, ¿no? Hasta que consigamos de alguna manera revertir el proceso de destrucción de las encinas, ¿no? Y a lo mejor si estudiamos mucho y de cerca con procedimientos de sentido común los árboles que sufren esta enfermedad, podemos encontrar o un procedimiento para evitarla o un procedimiento para ir recogiendo un tipo de bellotas en aquellos árboles que demuestran ser inmunes a la seca, que luego se pueda expandir. Es decir, mientras nuestro punto de vista es optimista y constructivo, el maldito programa ese de la televisión pues es destructivo y que acabas llorando, lo ves y dices, jo, esto es el apocalipsis, ¿no? Porque si los quercus, que son el 70% más o menos de los árboles de la península ibérica, tienen esta enfermedad tan grave, pues ¿qué nos queda, no? Y no es así, no es así. Nosotros queremos evitar esas visiones tan amarillistas y tan catastrofistas. Pero la situación es mala. Ya pasó antes con la grafiosis de los olmos. El 99% de los olmos, que era un árbol muy, muy importante, sobre todo en Castilla, muy numeroso, desaparecieron en 10 años. Fue catastrófico. Está sucediendo también con el castaño, sobre todo con la tinta del castaño, pero también con otras enfermedades que tiene. Y eso, ¿a qué nos lleva a nosotros? Que es necesario un esfuerzo mayor por cuidar, querer, estimar, apreciar los árboles. Hay una situación difícil, tenemos que darle apoyo. Esa es nuestra idea. Claro, ahora mientras hablabas, bueno, lo he dicho antes, formo parte de la cooperativa Ortigas, pero también soy educador ambiental. Y me ha gustado mucho lo que has dicho de vencer un poco como el mensaje victimista, bueno, victimista no, culpabilizador y con miedo. Sobre todo educar en el amor a la naturaleza, al final, que es un poco, igual es más útil en según qué ocasión. Claro. Mira, mi árbol favorito, lo voy a decir, es el tilo. Sí, de todas formas, sí que algo que podemos rescatar de este mensaje que dices que lanzan es la urgencia y en llevar a cabo este tipo de proyectos como el que tú presentas, ¿no? De reforestar la península ibérica para ni que sea mitigar un poco los efectos. Entonces, también he apuntado que has comentado
pues eso, ¿no? Que es importante también iniciar un proceso de huertas ecológicas, alimentación en base a plantas silvestres y tal. Entonces, en esta línea te quería preguntar conectando un poco con nuestro proyecto de Ortigas, ¿cuál es el papel de la agricultura urbana en esta reconexión con la naturaleza? Pues es una función muy importante. Yo siempre he estado aquí en Madrid en contacto con huertos urbanos, de vez en cuando me llaman, voy por allí, ¿no? El problema es que hay que trabajar fuerte en los huertos. Aquí en Madrid ha habido muchos y hoy la mayoría están semiabandonados, no tienen continuidad, ¿no? Nosotros eso queremos tratarlo. Queríamos hacer pues esta escuela de horticultura que puede ser online. Ya nos pondremos en contacto con vosotros, que sería pues llegar a un acuerdo de cuáles serían, digamos, los 15 puntos esenciales para llevar adelante un huerto, ¿no? Y uno de ellos tiene que ser pues una voluntad de ejercicio, de trabajo. Tener un huerto es tener una azada, ¿no? O si no, como no es fácil tener una mula o un caballo y labrar con ella, pues hay que hacerlo azada, ¿no? Y entonces eso nos lleva a una reflexión sobre el esfuerzo físico, ¿no? En segundo lugar, un huerto en general es una obra colectiva. Luego hay que hacer un ejercicio de resocialización. Es decir, un huerto es una obra convivencial. Tenemos que volver a una cosmovisión convivencial. Entonces queríamos encontrar no solo los aspectos técnicos de cómo se siembra, cómo se recoge, todo esto, sino toda la cosmovisión. Tú antes has empleado que la vuestra es una cooperativa con valores. Eso lo he notado, eso me ha gustado mucho porque tenemos que recapitular y sintetizar cuáles son los valores necesarios para que estos proyectos salgan adelante. Es decir, efectivamente son valores y llegar a un acuerdo. Luego hacer llamamientos continuados para que la gente los haga. Sé que se están haciendo cosas muy buenas de huertos urbanos en León, porque yo conozco allí en León, en la ciudad, a gente, me manda vídeos y, bueno, se me cae la baba de ver los vídeos tan buenos que me mandan de vez en cuando de León, ¿no? Pero también sería bueno unir todos estos saberes para intercambiar conocimientos, además de intercambiar semillas y todo esto, ¿no? Y convocar un congreso de gente que lleva huertos, pueden ser urbanos o pueden no serlo, porque, claro, no puedes llamar huerto urbano a algo que se hace en un pueblo de 100 habitantes, ¿no? Porque un pueblo de 100 habitantes, pues no es una urbe, es un pueblo, ¿no? Y sin poner restricciones, pues podía venir la gente. Y esto podría permitirnos llegar a muchos sectores de la sociedad y decirles, no hace falta que compres los alimentos, puedes autoabastecerte, ¿no? Puedes colaborar de muchas maneras con huertos urbanos, la alimentación va a ser mejor y vas a contribuir a que todos estos sistemas terribles de las grandes superficies que te venden productos que llevan ya 3 o 4 o 5 días envasados, que usan pesticidas y herbicidas de muy difícil control y tal, pues te lo puedes evitar, ¿no? Y al mismo tiempo podríamos ir poniendo límites a lo que es el capitalismo, ¿no? Si todo el sistema de comercialización de toda la alimentación empieza a ceder porque la gente se autoabastece, el capitalismo, la mercancía, los productos estos retroceden. Eso es de sentido común, ¿no? Yo creo que las grandes ciudades podrían tener una cantidad de huertos urbanos operativos 100 veces superiores a los actuales y habría que ver cómo hacerlo. Muy bien, Félix. De hecho, apuntamos lo que dices de la Escuela de Horticultura y si el Congreso se plantea, haznos llegar la propuesta, porque seguro que hay personas en Ortigas que estarían interesadísimas en participar. También quería destacar lo que dices, ¿no? Como una cosa que en teoría parece pequeña, que es una huerta urbana, al final rescata muchísimas cosas, como dices, una lucha contra un capitalismo feroz. A nosotros en Ortigas también nos gusta mucho lo del concepto de trabajar el compromiso, la responsabilidad, al final ciudadana, para con el huerto, al final, ¿no? Una tarea de cuidado y al final también con la sociedad y el planeta Tierra. Entonces, me parece muy interesante. Yo, por mi parte, no tengo más cosas a preguntarte. No sé si tú quisieras añadir algo más o pasamos a las preguntas que ha hecho la gente. Mira, en el libro que has citado antes, Naturaleza, Ruralidad y Civilización, el capítulo 7º se dedica al comunal. Queremos ahora trabajar bastante, incluso tenemos ya un equipo de trabajo formado sobre el comunal. El comunal es muy importante, todavía en este país llamado España son casi 5 millones de hectáreas, 4,5.
Es verdad que son tierras malas, ya tierras deficientes, pero bueno. Y ese asunto además tiene un componente sentimental muy fuerte, inmediatamente la gente se pone sentimental. Hablé con mi abuela del comunal de su pueblo, me dijeron, sí, sí, tiene un componente emotivo tremendo el comunal y queremos trabajarlo, vamos a hacer unos vídeos y también crear como un movimiento de recuperación del comunal. No solo recuperar las tierras que muchas veces se le han apropiado los ayuntamientos, las comunidades autónomas ilegalmente, el comunal no se puede apropiar, pero bueno, pues se le han apropiado, ¿no? Y hacer que lo devuelvan a las juntas vecinales, a los concejos abiertos, pero también salvar esta parte emotiva. Esta mañana mismo hablaba con una amiga de Sevilla y me decía, sí, sí, yo he hablado muchas veces con mi abuelo, con mi abuela del comunal, para ellos es muy emotivo, porque les recuerda a su juventud, cuando ellos, bueno, pues vivían en esta conexión con el mundo del comunal. Os lo digo por si alguien nos escucha, está interesado en el comunal, que se ponga en contacto con nosotros. Mi libro tiene un capítulo no muy largo, pero ahora tenemos más información y haremos cosas interesantes sobre el comunal también. Muy bien, Félix. Pues entonces, ahora pasaremos a preguntarte las cosas que han ido compartiendo por el chat y a la demás gente también quería... Bueno, tenemos una sorpresa que no sé ni se la sabe Félix. Teníamos a un compañero, Antonio Granadilla, que forma parte tanto de Ortigas como el año pasado coordinaba el proyecto Arrendajo aquí en Granada. Ah, muy bien. Entonces hemos conseguido material multimedia, hemos conseguido un vídeo cortito de unos 4 minutos en las que Antonio explica su experiencia. Entonces, un pequeño regalo para ti, Félix, y para los demás. ¿Vale? Entonces, pasamos a las preguntas. Sí, sí, las vale mi compañera Cali. A ver, hola, ¿me oís bien? Sí. Vale, pues Félix, he recogido mientras hablabas unas cuantas preguntas que pues, te han hecho desde el chat. Y no sé si prefieres que te las diga de una en una, te las digo todas y ya vas contestando, no sé cómo prefieres. Vale, bueno, la primera es fácil. Sara nos pregunta, te pregunta que si tu libro se sigue editando porque lo estaba buscando pero no lo podía encontrar. Supongo que se refiere a naturaleza, ruralidad y civilización. Sí, todavía queda, aunque ahora tenemos que hacer la tercera edición, ya tengo una editorial, esta que es la segunda, porque el que se ha dejado de editar es este grande, el de plantas silvestres comestibles, este ya no. Entonces estamos preparando una nueva versión a cargo de Andrea, que sería la botánica que haría la parte. Yo haría un prólogo y luego, pues bueno, Andrea es una botánica muy potente y ella escribiría toda la parte, yo haría un pequeño prólogo. Este ya no se puede encontrar, a mí me quedan unos pocos ejemplares. Pero el de naturaleza, ruralidad y civilización sí, se puede encontrar en mi dirección mail, si alguien me lo quiere pedir, o bien a través de ashopdelcomun@gmail.com. Sí, tiene 11 años, pero todavía se sigue usando como libro de consulta. Genial, pues gracias por la respuesta. A ver, te transmito otras preguntas que está viendo Claro. de Laura. Bueno, estoy viendo más o menos los links que tenéis puestos para la conversación. Que bueno. Ella te hace dos preguntas. La primera, mientras cuando has estado hablando de reducir el área de cultivo, pues me parece bastante guay, pero se pregunta cómo hacer eso si la PAC fomenta la extensión de tierras. Sí, la PAC es una institución funesta. PAC significa, si alguien no lo sabe, Política Agraria Común. Es la política que la Unión Europea establece para la agricultura, ¿no? Y que la cambia casi todos los años para más lío todavía, con lo cual nunca saben muy bien si estar dentro de la ley o fuera de la ley, ¿no? Porque como la cambian y se basa esencialmente, por un lado, todo se convierte en legalización de la agricultura y todo a través de incentivos económicos. Todo es, digamos, es un proceso de monetización de la agricultura. Es difícil porque la PAC tiene una presión enorme, pero podemos encontrar pequeños resquicios donde montar nuestro huerto, donde escapar a su normativa. Todas estas cuestiones, estas pequeñas grietas, los huertos urbanos no están regulados, por suerte, todavía.
gente que hereda de sus familiares en una aldea un huertecito y lo mantiene. Alguna gente incluso que ahora se ha puesto, por ejemplo, ha sustituido el típico cultivo cerealista de cebada por la escanda y está produciendo escanda para consumo por centeno, variedades de centeno que son buenas, a lo mejor no mucho, tiene media hectárea, pero la gente que pueda escaparse de toda la mecánica esta terrible, por un lado legicentrista y por otro lado mercantilista de la paz, pues que lo haga. Sí, tampoco regulan la bellota, todavía no se han enterado que la bellota puede formar parte de la alimentación humana. Me temo que en 4 o 5 años se enterarán y ya vendrán aquí a meter normativas y leches porque ya han hecho algún pequeño intento, ya sabemos de alguna cosa, pero por ahora estamos libres de su presión. Bueno, pues muchas gracias por responder esta pregunta. Esta misma persona tenía una segunda pregunta que voy a leer tal cual, ¿vale? Lo segundo es, ¿cómo mantener la reforestación popular en propiedades que son privadas, acaparadas? Precisamente les conviene que no sean ecosistemas forestales a estas personas. Pues en el caso de tierras privadas, lo que se está haciendo es pedir permiso a la persona, el propietario. A menudo sí, porque puede haber lugares en los cuales sí se puedan poner unos arbolitos, porque sea un rinconcito. A veces en huertos, por ejemplo, le gusta a la gente tener allí una encina al lado de su huerto, como había antes, porque se procuraba cubrir árboles en los huertos, pues para la sombra en el verano, cuando estabas cogiendo los tomates, pues si tenías algún arbolito al lado, pues bien, hay que pedir permiso. Pero hay muchos espacios que son de uso o públicos o comunes, como es las tierras comunales, las orillas de los ríos, las orillas de las carreteras, las orillas de los arroyos, ciertas tierras de pasto abandonadas que ya no se usan porque la ganadería extensiva prácticamente ya es todo estabulado, y también los pinares. Insisto mucho en los pinares. Aquí se ha hecho una pinificación, así se llama, de la península ibérica en 2 tandas. Primero por la miera, es decir, por conseguir todo esto para todo lo de la explotación del pinar para la resina, a partir de una empresa que era una empresa capitalista 100%, Unión Resinera Española. Entonces ahí metieron más de 3 millones de hectáreas. Y luego el franquismo metió los 3 millones de repoblación con pinos con un fin que era vaciar el mundo rural. Si metían pinos donde eran las tierras de pastoreo y no podían meter el ganado, al no tener ganado no tenías estiércol, el abono natural, y no podías mantenerte. Entonces fue una forma como el franquismo sacó a la gente de los pueblos. Muy eficaz. Muy eficaz. En otros sitios se hizo, como en Galicia, con el eucalipto, en condiciones en parte similares. Pero en los pinares es necesario reforzar mucho la introducción de los quercus. Donde más actúa el arrendajo es en los pinares. Si vosotros vais andando por un pinar de estos de forestación, que es tan triste, que son unos pinos asquerosos, ¿no?, que da pena verlos, de vez en cuando encontráis una plantita de un quercus, casi siempre encina, ¿no?, que suele salir del pie de ese pino. Eso lo ha hecho un arrendajo. Y entonces es muy bueno echarle narices a la cosa, meterse en un pinar y decir, vamos a poner aquí en bellotas y buscar la manera. Hay un vídeo donde lo explico, hay que procurar hacerlo de una manera, orientación norte, orientación este. O sea, hay que buscar sus mañas de sentido común. Pero sería muy importante ir desmontando paso a paso esos pinares. Y eso se hace no cortando los pinos, que eso sería una barbaridad, se provocaría una erosión enorme, sino ir haciendo que retrocedan por la vitalidad de los quercus que se metan allí. De hecho, bueno, ahora le daré paso otra vez a Cali, pero de hecho es muy importante lo que comunicas de la función de los pinos, porque en el proceso de sucesión, ¿no?, sería como, si imaginamos, bueno, supongo que Félix lo podrás explicar mejor también, pero es como si imaginamos un terreno yermo, ¿no?, y va avanzando la vegetación con los años. Al principio es verdad que la encina necesita de esos pinos para crecer, porque si no, como la radiación solar es fatal para ella, necesita esa sombra que ofrecen los pinos. Entonces, cuando la encina ya crece, esos pinos naturalmente ya se van retirando, como dices. Creo que era así, ¿eh? Lo he comentado yo muy felizmente. Sí. Es necesario que, sobre todo en los 5 primeros años de los quercus, cuando son arbolitos pequeños, un quercus de 2 años es así, de 5 es así, es necesario que en los peores días de calor del verano la sombra del pino les proteja.
Y eso hace que el número de marras se llama los árboles que ya han crecido un poquito y luego mueren. Pueden morir por sequías, por enfermedades, por calor, porque se los coma un jabalí, en fin, cosas de estas, ¿no? Pero si les ponemos una protección contra los peores días del verano, tienen más posibilidades de superar esa barrera de los 5 o 6 años, a partir de la cual ya tienen raíces profundas y pueden sobrevivir mejor y ya empiezan a producir bellotas, de tal manera que ya empieza a... esas bellotas pueden germinar y ya el proceso se multiplica por sí mismo, ¿no? Y entonces es importante hacerlo como explica él. Bueno, pues muchas gracias por responder a las preguntas. Y tengo una última pregunta de username Sembrando Canchales, que dice: me gustaría comentar que igual tiene mucho más papel en la deforestación, la vida en las grandes ciudades, que la minimización de la agricultura. ¿Qué opina Félix de dejar las comodidades privilegiadas de las ciudades y recuperar la vida en las tierras esas de las que habla? Bueno, pues esto es una de las cosas por las que yo más he luchado, porque la agricultura actual existe para abastecer las ciudades. Es decir, si, por ejemplo, yo estuve el año pasado en Murcia con una asociación de agricultores y me decían, aquí tenemos 80 hectáreas de lechugas. 80 hectáreas, bueno, cultivo tremendo, todo el suelo al aire, la erosión eólica tremenda, ¿no? Y dicen, sí, esto es para la gran superficie tal, nos lo encargan y esto se lleva para una gran superficie, no voy a decir el nombre, pero es muy conocida, ¿no? Entonces, todo esto es funesto, porque no es lo mismo, claro, 2 metros cuadrados de lechugas o 3, que es lo que para abastecer a la casa y la familia, que 80 hectáreas, ¿no? Que no ves el final Entonces, la agricultura actual está pensada para abastecer las ciudades. Ahora hemos entrado ya en una crisis de la ciudad. La pandemia significa crisis de la ciudad, los virus y las bacterias se difunden más en las ciudades y entonces hay un momento ahora de huida de la ciudad. Eso se ha puesto de manifiesto ya en el mercado. El precio de las tierras agrícolas está subiendo desde la primavera pasada. Algo asombroso. Cuando yo me he dado cuenta de eso, he dicho, wow, ¿por qué? Porque la gente dice, cuidado, si me quedo en la ciudad, va a llegar un momento a lo mejor que no tenga nada que comer. Pero si tengo un trocito de tierra, si las cosas se ponen muy mal, me voy a mi tierra y allí sobrevivo. Entonces ha tenido una subida de precios ya apreciable, ¿no? Lo que sí queremos hacer es como una explicación, sobre todo antes he hablado de mi amigo Carlos, ya os mandaremos el vídeo. Carlos es de Navarra, él tiene acumulada la máxima experiencia que se puede tener de alguien como él, que en realidad ha sido urbanita, ¿no? Él llega un momento que dice, no quiero vivir en la ciudad, no quiero trabajar en la industria y se marcha, ¿no? Ya lleva 9 años fuera de la ciudad y de la industria y ha conseguido pues todos los saberes necesarios para este proceso de transición, de abandono de la ciudad. Y esos queremos compartirlos con la gente. Carlos y yo nos conocemos de hace tiempo y queremos, pues, por ejemplo, explicar cómo se construye una cabaña, una cabaña eficaz, cómo se trabaja un huerto, cómo se incorpora las plantas silvestres a la alimentación propia, cómo se hace lo mismo con la bellota. O sea, cómo se consigue a través de placas solares tener, bueno, pues electricidad, ¿no? Y de eso de una manera además eficaz, eficiente, porque yo no quiero buscar cosas que sean como un juego, así más o menos, un proyecto, quiero algo que funcione. A mí me gustó Carlos porque él ya lleva 9 años y lo está haciendo, incluso él que es ingeniero, pues ha aplicado alguna tecnología sencilla a ciertas de estas tareas y eso a mí me gusta mucho, porque aunque yo soy contrario de la tecnología, soy contrario a la tecnología actual. No hay otras tecnologías que puedan salir, que puedan ser muy útiles pues en ciertos trabajos de agrícolas. Él lo aplica a la recolección de semillas de plantas silvestres y reduciendo muchísimo el trabajo necesario para recolectar estas semillas. Entonces, pues lo haremos, incluso queremos ir más adelante. Por ejemplo, hacer algún taller también para la construcción de muebles, luego algo que es ya mucho más difícil, que sería la autoconstrucción de tejidos de lana, tejidos de lino. Esto es muy difícil de hacer, ¿no? Pero pequeños muebles, cosas así, con unas herramientas que hoy sí se puede hacer. De tal manera que podríamos ofrecer un sitio, un espacio, bien sea online o bien sea en libros o tal, que a la gente que quiera abandonar la ciudad pueda encontrar ahí los saberes
pero no solamente los saberes técnicos, sino las habilidades convivenciales, que es habilidades convivenciales es fundamental para sobrevivir, ¿no? Habría que explicar que se puede saber todo esto y no salir adelante si no se tiene, por ejemplo, una fuerza de voluntad muy grande. Lo hablaba con Carlos hace unas horas y me decía, lo principal no es saber llevar un huerto, lo principal es tener fuerza de voluntad, tener una preparación mental, ideológica, unos valores bien arraigados que te permitan sobrevivir. Eso son sus palabras, ¿no? Muy bien, Félix. Entonces, creo que no hay más preguntas por el chat. A lo mejor de esto que dices alguien más se ilumina. Pero a mí sí que me ha despertado una cosa que has hablado. Como que la pandemia ha puesto en descubierto la importancia de los pueblos rurales, bueno, de la ruralización de los ambientes. Entonces, yo por algunas como fuentes personales, ¿no? Como que me han ido llegando historias de mucha gente que ahora ha aprovechado para emigrar a pueblos, bueno, como municipios más rurales, de nuevo. Entonces, yo aquí mi pregunta es si este proceso de migración hacia lo rural no puede generar como a largo plazo una urbanización de estos entornos. Como que igual haría falta una educación acompañada para mantener al final los valores y lo que define a lo rural, ¿no? Que es como ese amor o más respeto hacia la... Bueno, esa es la pregunta. Gracias. Pues sí. Hasta ahora, en los últimos 40 años, siempre ha habido un movimiento de retorno al mundo rural, pero realizado por poca gente. Cada año eran pues un centenar de personas o 150. Yo conozco muchos de ellos porque me han ido escribiendo. Por ejemplo, recuerdo Cuevas del Engarbo en la provincia de Jaén, ya que vosotros estáis en Andalucía. Ahí se hace un proyecto muy bonito de retorno. Llegan a ser 20 personas, pero finalmente el proyecto fracasa. Yo estuve allí con ellos, conviviendo un tiempo, hace ya unos años, y ahora el proyecto pues ya no existe, ¿no? Por desgracia. Hay mucho más, en Burgos, en Navarra, las llamadas ecoaldeas. Yo no estoy por las ecoaldeas, no me parece. Si yo definiera mi proyecto, sería una aldea convivencial. El problema del medio ambiente es un problema, pero no es importante. Yo le llamaría aldea convivencial. Creo que si no hay convivencia y relación, no se puede salir adelante o es muy dificultoso. Pero bueno, esa es otra cuestión. Hasta ahora son unos escasos centenares por año. Ahora puede ser que haya más, lo tenemos que ver, ¿no? Mucha gente irá allí, se pegará la galleta porque es difícil, no es fácil, yo no quiero ponérselo facilito y inyectar en la gente falsas ilusiones, pero para eso sí me parece que habría que hacer pues unos puntos explicativos, ¿no? O sea, primero, y volver al mundo rural, si no has nacido en él, es duro. Primero, te vas a encontrar con una realidad dura, es decir, quitar las ilusiones y el culto un poco por lo fácil, ¿no? Va a hacer 12, 15, 14 puntos para que la gente que vaya pues sepa a dónde va y en qué se mete y cómo lo va a hacer, ¿no? Y eso sería una educación, sí, claro, cómo no. Sí. Sí, además veo aquí una pregunta más ahora de Sembrando Canchales, otra vez, que pregunta ¿dónde está tu aldea convivencial, Félix? Pues mi aldea convivencial está en todas partes donde la gente se junta para hacer una reconstrucción del mundo rural a partir de valores. Los valores del mundo convivencial, pues hay que recuperarlos, ¿no? Entonces yo estoy en todas y no estoy en ninguna, porque ahora estoy en Madrid, ¿no? Pero bueno, también quiero decir que muchas de las cosas que yo he sacado a la luz, como el mundo del comunal, que estaba olvidado completamente, el mundo del comunal estaba olvidado, que para mí es decisivo, las instituciones concejiles, el Concejo Abierto, pues me ha exigido un trabajo de investigación fuerte, me ha llevado mucho tiempo en la Biblioteca Nacional, leyéndome documentos del siglo XIX, cosas, ¿no? Cómo es el proceso de destrucción del comunal a través de la legislación estatal, por ejemplo, la ley de 1855, es una ley que ya no se aplica de hace 70 años, pero fue el gran golpe, el gran estacazo que se da al mundo rural, ¿no? Y luego he conocido muchos casos, podría hacer una lista, ¿no? Antes he hablado Cuevas del Engarbo, podría hablar en muchos casos de, por ejemplo, algún caso en Guipúzcoa. Muchas veces he estado allí con ellos, algún caso en Huesca, y me he entrevistado, he tomado notas, conservo muchas notas de esas, he escuchado a la gente, por qué salió, porque en Cataluña mismo, también algunos casos interesantes, alguno todavía se mantiene,
no quiero dar nombres, en otros casos no. Entonces he reunido una información interesante que ahora creo que es el momento de lanzarla. Es decir, analizarla, investigarla y lanzarla para que sea útil a la gente. Hay muy poco publicado y muy pocos vídeos, porque la gente que lo intenta, que generalmente fracasa, hay que decir la verdad, cuando se vuelve ni escribe nada ni hace vídeos que sean útiles y se queda ahí, se vuelven a la ciudad como un sentimiento de derrota, de humillación, que no es tal, ¿no? Porque no es tal. Si ha salido mal, pues se explica por qué te ha salido mal y le puede servir lo que tú expliques al siguiente. Pero no hay esa mentalidad, la gente se va y dice, pues yo quiero olvidarme un poco de esto, yo no quiero olvidarme. Había otra pregunta por ahí de Laura. Sí, de hecho te iba a decir, como si lo ves, pero te envían un corazoncito, un icono de un corazoncito, la misma Laura. Supongo que le ha gustado mucho algo que has dicho. Entonces, Cali, si quieres... Bueno, si lo estás viendo tú mismo, Félix, ves que ahora escribe... Para la gente que graba, o sea, de la grabación, igual sí, vale. leemos... Pues, me pregunto si Félix puede compartirnos un poco sobre las raíces históricas del comunal en el sur de la península. En Al-Ándalus, por ejemplo, ¿eso existía? ¿Cómo se configura? Bueno, voy a ser sincero, yo creo que en el Al-Ándalus no existió el comunal. O sea, creo que lo he dicho alguna vez, pero el comunal se constituye a partir del siglo XIII en Andalucía. En Andalucía hay bastante más comunal del que se cree. Por ejemplo, una vez que fui por allí a hacer una charla a Jerez, alguien del público me regaló un libro sobre el comunal en la tierra de Jerez. Y es impresionante, hasta finales del siglo XVIII casi el 90% de la tierra de Jerez era comunal. Luego ya vienen las leyes desamortizadoras, las tres grandes leyes, 1770, la ley de 1812 y la ley de 1855, ¿no? Que lo destruyen casi todo. Y luego también hay bastante comunal en Jaén, ha habido sobre todo en la parte norte de la provincia, y ahora está pendiente hacer un estudio del comunal en Andalucía. Pero el gran centro del comunal en lo que llaman España es Navarra. En Navarra, más del 40% de la tierra, más del 40%, sigue siendo comunal. Entonces, pues siempre he procurado estudiar más el comunal en Navarra, por ejemplo, que en Castilla es intermedio, pongamos, todavía queda un 20% de tierra, es variable según la provincia, varía. Y Andalucía es donde menos comunal hay a estas alturas de la historia, ¿no? También quiero decir que hay un proyecto que se puso en marcha en el año 2010, o sea, hace 11 años, del gobierno de la época para liquidar completamente el comunal. Apropiarse el Estado de los 4,5 millones de hectáreas, casi 5, y venderlo. Ese proyecto no se ha realizado, es decir, no se hizo, pero está ahí. Yo tengo un artículo en una revista de Agricultura denunciándolo, eso sería muy grave. No lo han hecho, entiendo yo, porque temen la reacción popular, el rechazo, ¿no? Creo incluso recordar que calcularon que el Estado se lucraría con 21.000 millones de euros. Esto le significaría estos ingresos tan importantes al fisco, al aparato fiscal, cuando vendieran, ¿no? El comunal, insisto en esto, mueve muchos resortes emocionales. Sobre todo la gente que es de origen rural, que sigue siendo mucha gente, pues cuando pronuncian la palabra, pues inmediatamente se ponen a hablar de sus abuelos, de sus tíos, de su tal, ¿no? De su pueblo. Bueno, hay cosas sobre el comunal preciosas, por ejemplo, en Cantabria ha habido mucho comunal y, bueno, queremos, ya lo he dicho antes, rescatar esta parte emocional del comunal. Pero el comunal es bastante complejo de entender, ¿eh? Es bastante complicado cómo funciona. Por un lado, hay que ver cómo funciona legalmente. Tiene una normativa legal hoy que hay que explicarla, es sencillo. Y luego, qué es en sus aspectos sociológicos, históricos, emocionales, convivenciales. Conozco algún pueblo que tiene un comunal muy potente en el norte de Cáceres y la verdad que los ingresos que a los vecinos les proporciona este comunal son sustanciosos, muy sustanciosos. Igual en la tierra de Pinares de Soria, o sea, la mitad norte de la provincia de Soria, allí el nivel de vida es muy alto porque el comunal se ha mantenido. Y se ha mantenido con el funcionamiento que ha tenido de siempre, desde el siglo X.
basado sobre todo en la corta y comercialización de el pino silvestre, la variedad soriana del pino silvestre. Pero no es una corta destructiva, no, porque eso se mantiene, es decir, solo siempre se cortan una cantidad limitada de árboles cada año y entonces nunca se agota el bosque. Allí el bosque también tiene hayas y robles. Ahora quizá un poquito más de pino silvestre porque desde hace 40 años pues se pagaba mal la madera de pino, pero también hay bastante haya y bastante roble. Eso se funciona de acuerdo al derecho consuetudinario. Cuando hagamos una charla o un curso sobre comunal tenemos que entrar en el derecho consuetudinario. Es una cuestión complicada. Tengo una charla por ahí hace años ya, pero bueno, todo esto es complejo, todo en la vida humana es complejo. Es decir, debemos renunciar a la idea de lo sencillo, ¿no? Lo único sencillo es beberse un vaso de agua, lo demás no. Pero el comunal es muy interesante y ahora creo que hay un movimiento de interés. Yo observo que sí lo hay y es el momento de lanzarlo. Muy bien, Félix, muchas gracias. Bueno, me gustaría lanzar también a mí me ha surgido con esto que hablabas de entender la vida como algo complejo. Lecturas de O'Neill y Mayer, no sé si te suenan, unos investigadores que hablan del mundo de la complejidad, ¿no? Y entender la vida. Pero bueno, entonces desde aquí a mí me gustaría darte las gracias, Félix, ha sido muy interesante. Creo que en eso estamos de acuerdo, todas las personas de aquí. Entonces, si no os importa, no os vayáis porque vamos a probar de intentar compartir el vídeo de Antonio Granadilla, de su experiencia tanto en Ortigas como en Arrendajo, que seguro que te hará mucha ilusión. Claro que sí. Venga. A mí me gustaría decir un segundo una cosilla. Y es que la bellota está muy buena, la verdad. Y es verdad, como castañas están dulcecillas. Y así como la malva y la ortiga también. Y que de primera uno puede pensar que tienes complejo de cabra, ¿no? Que estás comiendo las plantas de silvestre. Pero la verdad que tienen muchas más nutrientes al ser silvestres y yo creo que es el futuro. Y ya está. Y que la charla ha sido muy interesante, la verdad. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Mira, por aquí Laura dice que le hace gracia, ha hecho un comentario sobre... Claro, hay que acostumbrarse a la alimentación con silvestres, irlo metiendo, no todo lo que se vaya a comer tiene que ser silvestre, pero irse acostumbrando a meter de vez en cuando alguna cosita. Las malvas, las ortigas, todo eso. Vale, de hecho, ya que Alejandro ha asomado la cabecilla por aquí, no sé si se me escucha o igual se me ha parado... Yo sí te escucho perfectamente. Vale, perdona, Félix, que estabas muy quieto y pensaba que se había parado la imagen. Nada, quería compartir, de hecho, una anecdotita, que de hecho, creando esta propuesta, Alejandro nos cocinó una sopa de ortigas, o bueno, no, un plato con ortigas, así que estaba bueno. Vale, entonces vamos a eso. Si no hay más preguntas, más intervenciones, de todas formas podéis seguir poniendo en el chat cosas y en todo caso se preguntan después, ¿vale? Vamos a probar en un minutillo. Sí. Venga. Vale, vamos a probar. ¿Se escucha? Me aparece el ratón. Muy buenas, amigos de Ortigas y de Proyecto Arrendajo. A todos los compañeros Ortigas, hola Félix. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a contar muy brevemente, porque creo que lo interesante es que hable Félix, que cuente cómo fue Proyecto Arrendajo el año pasado. Yo pertenezco desde hace unos 3 años a la cooperativa Ortigas. Sigo a Félix desde para 10 años o así, a raíz de la publicación de Feminicidio. Conozco a Prado Esteban y a Félix, la mano,
son los dos editores del libro, y a partir de ahí ya voy conociendo. Una de esas por Facebook creo que fue o algo así, me llega Proyecto Rendajo, y como estoy en Ortigas con mucha gente con sensibilidad hacia todo este tema de la agroecología, de la reforestación, de la autogestión de la vida en general, de la salud, de la comida, etcétera, pues me vi con fuerza, digamos, con compañía para poder hacerlo. Me puse en contacto con una gente, Operación Encina, que están aquí en Granada, reforestando un bosque que creo que tiene 2000 encinas ahora. Con la filosofía también de cambio climático, intentar compartirlo y demás. Y a raíz de hablarlo con compañeros de Ortigas, no lo pasé por la cooperativa en sí, porque ya sabéis que las cosas de la asamblea son muy lentas, van muy despacio. Y dado que tenía un poco de urgencia y la siguiente asamblea a la tarde, yo hablé con compañeros, de hecho fueron estos compañeros de Ortigas que me pusieron en contacto con Operación Encina, y Operación Encina y Ortigas, digamos, no formalmente, pero sí la gente de Ortigas, hicimos el proyecto Rendajo. Quedamos 3 veces, 3 días, uno de recogida de bellota, que fuimos un bosque muy cerquita de aquí, Kentar, precioso, lleno de encina, y 2 días de siembra. No fue muy bien porque llovió los 3 días, creo, y vino muy poca gente, pero como aprendizaje, personalmente, aquí hablo ya personalmente, me quedó el tema de, bueno, conocer las especies que más ayudan a que seamos autónomos las personas y podamos autogestionarnos, que son la encina, por ejemplo, que la bellota es muy proteica y muy buena, con la que se hace harina, se hace pan, se guarda, en fin, tiene múltiples usos. Bien lo sabe Félix, que tiene el prólogo de un libro, El Manual Bellotero, buenísimo. A quien yo recomiendo el vídeo que hay por YouTube de su autor, de César. Bueno, y como otras especies como el pino, como el eucalipto, son especies productivas para unos pocos, pero que no sirven al resto, ¿no? Que solo sirven, bueno, para madera, para leña. Entonces, bueno, pues me sirvió para aprender, bueno, cómo el arbolito, dónde se tiene que colocar, cómo crece, cómo los animales, el arrendajo, va colocando la bellota. En fin, ese fue personalmente el aprendizaje que me llevé yo y que los que estuvieron conmigo, entre ellos mi familia, ¿no? Mi compañera, mi piña, que también estuvieron plantando, pues nos llevamos. Mucho ánimo para este año, y si sale alguna acción, yo me sumaré casi con seguridad, si las autoridades sanitarias nos lo permiten. Bueno, un abrazo y que disfrutéis. Chao. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal? Desde aquí queremos también saludar a Antonio Granadilla, que no ha podido asistir hoy porque tenía otra formación, pero te mando un saludo, como has visto en el vídeo, muy fuerte y muy efusivo. No sé si querrías decirle algo, porque como quedará grabado. Pues sí, decirlo que se hace a veces con niños, es verdad. A veces en las salidas a recoger y a plantar, pues vienen familias, llevan niños. Yo he hecho alguna plantación, ¿no?, con niños de 5 años, que con sus padres, sus madres. También quiero decir que efectivamente son años duros, meses duros del año, y eso sucede, ¿eh? A lo mejor estás plantando y está lloviendo, con temperaturas bajas. Recuerdo en alguna ocasión que estábamos poniendo bellotas y llovía incluso en algún momento fuerte a 4 grados, ¿no? Entonces eso es frío. Pero bueno, es así. Te permite una relación con la naturaleza, como he dicho antes, completamente distinta de la mera observación. Yo espero que en 5 o 6 años el proyecto se generalice
Este año hemos puesto mucho acento en la parte mediática, en darlo a conocer, en pedir que la gente hiciera comunicados, acudiera a todos los recursos posibles para que sea conocido, y nos ha ido relativamente bien, partiendo de que somos poca gente, que somos nada más que un grupo de amigos y amigas los que hemos lanzado esto. ¿No creéis que hay otra cosa más que esto, ¿no? Una amistad que algunos de ellos llevan muchos años forestando por su cuenta, incluso 20, 25 años, y otros pues un poquito menos, y nos hemos unido en esta tarea, ¿no? Que surge pues del amor por los árboles. El amor por los árboles es lo definitorio, ¿no? Muy bien. Y también en el chat Sara, bueno, comenta que está germinando un montón de bellotas y que plantea llevarlas luego al campo. Hay una cara de mucha efusividad. Así que nada, tienes aquí seguidoras y seguidores Sí, de tu iniciativa. No sé si Alejandro quiere decir algo. Sí, que estaría bien organizar para el año que viene una jornada dentro de la cooperativa para llevar a cabo la reforestación en grupo. Como es un día de huerta, como puede ser un viernes o un sábado, pues en vez de huerta, pues reforestación. Claro. Sí. Sí, sí. Ir pensando también en algún árbol que allí en Granada sea importante y esté en una situación difícil. Yo conozco un poco aquel ecosistema, ¿no? Algún árbol que no sea quercus, porque la temporada de la bellota este año se acaba, para no dejarlo. Pongamos por caso, pues en ciertas áreas pues hay un árbol significativo, por ejemplo en las tierras frías de Castilla, la sabina. La sabina es un árbol muy castellano que yo quiero mover, dar a conocer, que la gente lo conozca. En Asturias el tejo es importantísimo. Bueno, el tejo con todas sus leyendas de árbol tóxico, ¿no? Y todo esto, pero es un árbol emblemático de Asturias, ¿no? Quizá allí pues tendréis que mirar, no sé cuál puede ser, ¿no? Tal vez el acebuche, el olivo silvestre, no lo sé, ¿no? Bueno, Sí. y tomarlo como referencia para las épocas en que no hay bellotas, que es ya. Este año, a principios de febrero, ya quedan muy poquitas. Claro, Félix, no sé si lo has comentado antes, pero en todo caso lo remarcamos. ¿Cuándo sería exactamente la temporada para plantar para reforestar estas bellotas? Pues la temporada empieza en octubre y noviembre, hacia el 15 ya se pueden coger las bellotas. Entonces, pues primero hay que hacer el trabajo de recolección, luego la elección de un lugar donde ponerlas. Esto a veces lleva tiempo, porque dices, ¿y ahora qué? ¿Dónde las pongo? Hay que conocer muy bien el propio territorio, muy bien, saber cuáles son pastoreos, cuáles son pinares a desmontar, cuál es comunal, si lo hay, hacer investigación si en el pueblo o en la zona comunal o no hay, riberas de ríos, lindes de caminos, que allí también se puede poner, tierras particulares, alguien que aceptara que le pongan bellotas en sus terrenos particulares, que los hay, sobre todo los pequeños agricultores lo ven muy bien. Y luego ya el tercer paso es ponerla. Y esto pues podría empezarse el 15 de octubre. Allí en Andalucía yo supongo que el 15 de octubre estaría ya, ¿no? Y continúa pues hasta estas fechas, finales de enero. Nosotros le damos hasta febrero para darle más espacio, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor tiene en su casa todavía 5, 6, 7 kilos de bellotas y las tiene que poner todavía, y eso sí, ponerlas sí, pero cogerlas ahora ya es más difícil, porque el viento las ha dispersado de los árboles, o bien la lluvia, y ya es más difícil encontrarlas, ¿no? Pero ponerlas todavía, incluso hasta marzo se pueden poner. Y hay que ver, hay vídeos por ahí que se explica cómo ponerlas, ¿no? Hay que constituirse pues una excavadora, que puede ser una estaca excavadora, que se afila con un hacha. Entonces en el suelo se raspa un poquito. No es necesario más allá de un hoyo de 4 centímetros de profundidad, y se tienen que colocar siempre 3. Como hay estos problemas de la germinación que decía antes, que es debido a todas las anomalías del clima, no solamente eso, hay otros problemas. Yo sospecho mucho que la presencia creciente de metales pesados en la atmósfera puede ser fatal para la fertilidad de los árboles. Hay que poner 3. Luego se echa la tierra por encima con la bota, que la bota del pie se tapa y se deja allí, sabiendo que hay que poner 20 para que llegue a germinar una.
Luego hay muchos procedimientos, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Algunos ponen, por ejemplo, hojas de adelfa, porque al ser tóxicas se espantan con su olor a los ratones de campo, que se comen muchas bellotas. Entonces se ponen las 3 bellotas, echan unas hojitas de adelfa, se tapa y eso tiene más eficacia. Pero es engorroso, las hojas de adelfa son tóxicas, hay que cogerlas con guantes, hay que llevarlas en una bolsa aparte. O sea, bueno, y hay mucha gente que pasa de hojas de adelfa y lo pone directamente. Hay más procedimientos, hay varios, ¿no? Pero bueno, con el más sencillo vale, ¿no? El más sencillo vale y eso repetido. Nosotros queremos llegar a 100.000 personas. En principio parece que no llegamos, pero luego resulta que te encuentras por ahí mucha gente que dice, sí, yo lo estoy haciendo por mi cuenta, yo vi un vídeo y lo estoy haciendo. Personas con las que no tienen ninguna relación, te las encuentras casualmente, ¿no? O gente que lo lleva haciendo desde hace mucho porque hay una conciencia ambiental, ¿no? De este gusto por la naturaleza, el decir, pues lo voy a hacer. Incluso gente que lo hace ella sola desde hace muchos años. Y ya os digo, cuando consiguiéramos una masa crítica mínima de 10, 15.000 personas moviéndose, sobre todo moviéndose mediáticamente, quien tenga una web, que le redacte una notita o haga un pequeño vídeo de teléfono, eso tiene mucho valor, ¿eh? Si se tiene pues canal para poner el vídeo o una web donde ponerlo, eso tiene mucho valor. Un vídeo de teléfono de 5 minutos llamando a la forestación, hecho sobre todo en octubre, noviembre, pues luego lo ve gente, se siente, digamos, concernida, ¿no? Y ahora ya, pues como ya os digo, habría que mirar otros árboles. Antes he dicho lo de los tilos. El tilo es un árbol autóctono. Necesito solo un minuto para explicarlo. El gran centro de los tilos peninsulares era la Serranía de Cuenca. Cuando se metió allí el pino de resinero, se cortaron cantidad de tilos. El tilo es un árbol maravilloso. Por ejemplo, es muy melífico, es decir, hace muy bien miel. Los tilos en junio, que aparte les hueles, es un olor maravilloso, el que tienen las flores, lo hueles a 50 metros, ¿no? Y es un zumbido como un motor zumban, puede haber en un tilo libando, pues yo qué sé, 100.000 abejas. Es que yo he visto tilos que parece que se movían, ¿no? Entonces la fuerza de la naturaleza en la forma de árbol, incluso un tilo puede alcanzar 15 metros, 20 metros, y con el negociete un poco guarrete de la resina, pues se destruyó un ambiente formidable, porque los pinos resineros pues no producen nada más que eso, mientras que los tilos producían muchas cosas, no solamente miel, sino una madera de mucha calidad, sus hojas eran ramoneables, es decir, se podían dar al ganado como alimento, y sus frutillas, que son como unas aceitunitas pequeñas, en el pasado, hace siglos, se utilizaban para el aceite. Se hacía aceite con ellas, pero tienen otra cualidad que no tiene la oliva, que arrojan a la atmósfera una gran cantidad de vapor de agua por las hojas, mientras que el olivo es un árbol que deseca en gran medida, porque su capacidad de arrojar vapor de agua a la atmósfera es baja, el tilo no. Y entonces los tilos hacían como un ambiente en el verano de penumbra, igual que las hayas, que permitía que hubiera muchas precipitaciones y que por lo tanto el clima mejorase. Entonces, estas ventajas son las que hay que explicar en el tilo, ¿no? Bueno. Muy bien, Félix. Muchísimas gracias. Yo creo que activa la cámara si quieres, Jari. Desde las personas aquí presentes en la charla, desde Ortigas y desde la cooperativa, te damos las gracias por habernos dado esta oportunidad también y haberte ofrecido a hacer esta charla. Y igualmente a todas aquellas personas que habéis asistido de una forma u otra. Recordaros eso, que colgaremos el enlace para visualizar esta charla en las redes sociales, tanto Facebook, supongo que Instagram. Y nada, pues yo por mi parte ha sido un gran placer. De hecho, ahora mismo estabas hablando de los tilos y me ha venido hasta una sonrisa, pero también recordando la sensación esa que dices del sonido y del olor y todo. Así que nada, muchísimas gracias, encantado Félix y a todas Gracias, las personas. Igualmente, muchas gracias a todos, muchas gracias Félix. Yo estaba aquí en mi nube imaginándome los tiros con las abejas. Y nada, solo quería decir que bueno, que la idea es que esta semilla virtual que hemos hecho con Félix sea la primera de otras muchas
y que, bueno, pues estamos también desde la cooperativa abiertas a propuestas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ya sabréis en el futuro las próximas que hagamos, y si alguna persona que ve este vídeo tiene alguna propuesta que cree que puede ser afín a la cooperativa y que podría enriquecernos y conectarnos de alguna manera en estos tiempos raros, pues genial. Además de temáticas muy diversas también. Claro, Sí. totalmente. Muy bien, quería agradecerle sobre todo a Alejandro porque él se puso en contacto conmigo hace unos meses, me pidió un ejemplar de uno de mis libros y bueno, por ahí se ha creado una amistad. Aunque no nos hemos visto nunca, Alejandro y yo, solo es un conocimiento virtual y ahora después habéis venido vosotras, os aprecio mucho lo que habéis hecho y seguiremos en contacto, ya os iremos comunicando algunos proyectos más por si os queréis unir, ¿no? Este proyecto de un congreso de gente que quiera empujar la forestación en la península ibérica y bueno, pues ya estamos en contacto, también la Escuela de Horticultura, la difusión de los huertos urbanos, el convertir las actividades hortícolas en algo común y no algo de especialistas que producen unos productos que compramos en las grandes superficies, haciendo que el capitalismo se expanda para reducir un poquito el capitalismo, pues creemos huertos urbanos y que la gente cultive su propia comida, ¿no? Y también la coja silvestres y todo esto. Pues ya estaremos en contacto cuando Andreas saque su libro de plantas silvestres comestibles, que puede ser en 2 o 3 meses, pues nada, ya os avisaremos para que os hagáis eco del libro y todo esto, ¿no? Sí, aquí te esperamos, Félix, para cuando quieras, aquí estamos. Tienes que pasarte y muchas Pues gracias. cuando desaparezcan las restricciones estas y quizá ya haya crecido un poquito la primavera y los días sean más largos, me pondré otra vez en contacto con vosotros para decir qué hacemos, ¿no? Sí. Tienes una cita pendiente con la huerta. Eso es, me encantaría, sí. El vídeo que habéis hecho es muy bueno y lo he visto varias veces. La chica que lo explica, ¿cómo se llama la chica que lo explica? Que habla al principio del vídeo. Marta. Sí, bueno, pues me ha gustado mucho cómo tener esos detalles, cómo se hacen los vídeos y tal. Me interesa mucho lo audiovisual y me ha parecido muy buena la explicación y muy bueno el vídeo, de muy buena calidad, ¿eh? Bueno, pues nada, me tengo que ir ya. Sí. Salimos, De hecho, verdad, no hemos compartido el enlace del documental, pero lo podéis encontrar en YouTube buscando documental, bueno, o en Google, creo, documental Ortigas, y es de un canal que se llama Durkaltel. Es fácil encontrarnos porque yo creo que somos las únicas que escribimos Ortigas con H. Sí. Claro, sí. Somos fáciles de encontrar. Una peculiaridad. Muy bien. Pues nada. Pues ya estaría. Félix, muchísimas gracias de nuevo y esperamos que nos volvamos a poner en contacto en algún momento. Te esperamos. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós, que vaya bien. Bueno, muchas gracias a todas las personas que han asistido a la charla. Esperamos que os haya gustado. Y pues esperamos veros en la siguiente o ver vuestro iconito en la siguiente. Vuestros nicks. Vuestros nicks.